Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a hablar de algunos pronósticos supuestamente para el año que viene, 2020. Bien, parece que Nostradamus acertó algunas pequeñas cosas vinculadas con el 2019, sobre todo cuando analizamos la siguiente cuarteta. Dijo lo siguiente: un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra Señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía, con la entrada de la primavera. Una iglesia de todos los tiempos arderá por los pecadores. Aquí nos preguntamos si Nostradamus se refería a la Catedral de Notre Dame, que este 2019, como sabéis, entró en llamas. Y en este margen de años, precisamente, en que estamos ahora, Nostradamus dejó escrito lo siguiente: los vivos tendrán envidia de los muertos por las terribles cosas que tendrán que contemplar. Bueno, no son palabras demasiado halagadoras, esperemos que no se corresponda con estos tiempos actuales. Por otro orden de cosas, muchos de vosotros me habéis preguntado en infinidad de ocasiones qué es lo que yo opino sobre Nostradamus. Bueno, ya de entrada os digo que, en mi humilde opinión, fue un extraordinario vidente, astrólogo, médico. Creo que este hombre realmente tenía una capacidad auténtica para acceder a lo que podemos llamar un registro acásico de hechos futuros. Son demasiadas ya las cuartetas que se cumplen, además en detalles. El problema es que a lo largo de la historia Nostradamus ha tenido mucha variedad de intérpretes. Ese es el problema. Y cuando uno de esos intérpretes ha errado una profecía, injustamente se la carga Nostradamus. Luego ya la gente dice: no, Nostradamus se equivocó, tal. La culpa quizás no sea de él, sino de una mala interpretación. Ese es el problema. Nostradamus escribió las famosas cuartetas sujetas a muchas interpretaciones. Es muy complejo, muy difícil. Hay que cogerlo con pinzas. Nostradamus fue un médico francés que se pasó la vida huyendo de la Iglesia y de la Santa Inquisición. Estuvo amparado por la realeza, los monarcas sí lo protegían, porque era un gran astrólogo y vaticinaba muchas cosas que utilizaban para explotarlo. Incluso le tocó vivir la famosa época de la peste negra, que en Francia era conocida como le charbon, por esas famosas manchas en la piel negras, como el carbón, y que esa especie de pústulas, que se intentaban diversos métodos para curarlas, pero ni siquiera lo que era el desangrado, que abrían las venas incluso, no servía para nada, muchas veces para acabar de rematar a la víctima. Nostradamus ideó algunos sistemas naturales, como por ejemplo un elixir extraído de pétalos de rosa, que había tenido efectos muy positivos en varias personas. Sin embargo, la tragedia se cebó en su propia familia, ya que no consiguió salvar a su prole. Bien, ahora hay un grupo de intérpretes de Nostradamus que han vaticinado 5 profecías para 2020. La primera de ellas es que Nostradamus parece predecir la destitución de Kim Jong-un. Es decir, Corea del Norte lograría deshacerse de su líder y el pueblo se uniría a Corea del Sur. Al parecer, Kim Jong-un huiría de su país para refugiarse en Rusia, y esto provocaría grandes controversias políticas. Veremos. Segunda profecía asociada a Nostradamus para 2020. Viajes espaciales comerciales. Bueno, este año que viene supuestamente sería el punto de partida para que numerosas empresas aeroespaciales inicien este tipo de proyectos en que unos pocos podrán pagarse el privilegio de viajar al espacio. Empresas como Axiom Space ya han anunciado este evento para 2020. Lo que sí resulta también coincidente con esto es que Nostradamus vio personas viviendo en la Luna. ¿Hablamos pues de bases lunares plenamente activas? Tercera profecía: fin del reinado de Isabel II. La profecía indicaría aparentemente que la monarca cedería el trono a un sucesor, pero no se indica a manos de quién, ni si esto es debido a la muerte de Isabel II. Quizás lo hace por voluntad propia, no lo sabemos. En principio, el primero, por lógica, en la línea sucesoria al trono sería Charles, príncipe Charles, pero nunca se sabe si al final acabará en el trono el príncipe William. Cuarta profecía:
Humanos implantados con chips, la vieja historia que llevamos comentando hace muchos años. El profeta insinúa en una de sus cuartetas que vio a seres humanos caminando por las calles con objetos implantados dentro del cuerpo, o sea, chips. Este es un asunto muy debatido que al final será como siempre suele ocurrir, el cuento del lobo, que viene el lobo y nadie lo cree hasta que viene. Y quinta profecía, récord de tormentas devastadoras en el mundo. Bueno, esta quizás sea la profecía más lógica para este 2020. Quizás sea la profecía que mejor se cumpla, porque desgraciadamente al paso que vamos, parece que ya estaríamos a las puertas de un desastre universal. Los datos son claros y alarmantes. Hay una alteración climática, sin precedentes en la historia. Otra cosa son las causas, pero que existe ese trastorno es innegable. Concretamente, Nostradamus predice para 2020 huracanes y tornados con una potencia nunca vista hasta la fecha. Veremos, está por ver todo esto. Sobre hechos cataclísmicos, ya dentro de un orden del fin del mundo, fin de los tiempos, solamente una vidente y astróloga se atrevió a hacer una predicción para 2020. Y fue Jean Dixon. Profetizó el fin del mundo, que llegaba en 2020. Aunque, la verdad, yo creo que no habría que hacerle demasiado caso a esta mujer, porque aunque acertó algunas predicciones, la gran mayoría de sus predicciones no se cumplieron en absoluto. Entre las que no se cumplieron destaca una que decía que estallaría la Tercera Guerra Mundial en 1956, o que serían los soviéticos los primeros en pisar la Luna. Entre las que sí acertó destaca una muy curiosa. Dijo que un papa sería herido corporalmente, y en efecto en 1981 el papa Juan Pablo II sufrió un atentado por parte de Mehmet Ali Akka. También predijo que Kennedy sería asesinado. Bueno, no está mal, pero ya os digo que la mayoría de sus profecías no se cumplieron, por lo tanto no tiene Jean Dixon demasiada credibilidad para tomarla en serio. Esperemos que esta profecía suya del 2020 tampoco se cumpla, esperemos. Lo que sí yo considero más fiable, no solamente porque lo diga Nostradamus o hayan interpretado que lo diga Nostradamus, es el asunto de las tormentas. Tormentas eléctricas cada vez mayores, tornados, huracanes que están devastando grandes regiones del planeta. Hace muy poco hice una encuesta aquí en Rimmel 35, preguntando precisamente a mi audiencia, a mi público, qué opinaban sobre una psicofonía que obtuvimos que indicaba que en el año 2022 nos advertían que ocurriría un desastre universal importante. Y en esa encuesta lo que salió más destacado, como podéis ver en el gráfico, fueron la gran mayoría dijeron que no creían que pasara nada, ni ahora ni en el futuro. Pero claro, yo a esto sí tengo que decir una cosa, y es que ya no es una cuestión de creencia, es que está ya pasando ahora, amigos. Desastres muy graves vinculados con el clima. Y esto cada vez va a más. No hablemos de terremotos, que también son cada vez más devastadores y se cobran más víctimas humanas. Con lo cual veo que hay mucha obcecación en querer negar lo que es obvio. Por supuesto, una cosa es el deseo de pensar, no, yo no quiero que pase nada, no quiero que pase ningún desastre. Otra cosa es ver los hechos y aceptarlos. Son una evidencia, están pasando cosas muy graves en este planeta y quizás deberíamos abrir todos más los ojos y estar simplemente atentos. Otra cosa es que deseamos un cambio positivo. Por supuesto nos gustaría que hubiese un tránsito hacia una nueva forma de ver el mundo y la vida, pero sin tener que pasar por un trauma o una catarsis dolorosa. Pero amigos, de verdad, a veces las cosas no son como uno quisiera. Vamos a ver, tenemos que estar atentos siempre y basarnos en hechos, no en creencias. Aquí dejo el tema, espero que os haya gustado este pequeño resumen, porque la verdad nadie va a decirnos exactamente lo que va a pasar en el futuro. Sí creo que hay videntes y personas que tienen esa capacidad como Nostradamus, pero reunificar todo eso en una fecha o en un año concreto es muy complejo, al igual que la psicofonía que obtuvimos, que nos dijo que en 2022 pasaría algo. Está por ver, está por ver. Amigos, me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.
Un abrazo para todos.